Pero quiero que escuche porque esta palabra de Dios es para usted. But please listen because this word is for you. En esta historia, antes de ese gran milagro, In this story, before that great miracle, Jesús había enviado a sus discípulos a predicar por todos lados. Jesus had sent his disciples to preach all over. Les había dado poder para echar fuera demonios, sanar enfermos. He had given them power to heal the sick, cast out Y ellos demons. vienen de regreso a donde está Jesús, And they were coming back to where Jesus cansados, was, weary, con hambre, hungry, de haber estado ministrando por mucho tiempo. of having been ministered for a long Al time. mismo tiempo, Juan el Bautista está preso At the same time, John the Baptist, he's in jail y es decapitado, es muerto. and he's decapitated. He's Todo eso killed. sucede en este pasaje del capítulo 6. All of this is happening in this chapter Y en 6. este contexto sucede este gran milagro And in that context, this great que miracle takes muchos de place ustedes han escuchado. that many of you have heard. Pero hay riqueza de Dios en esa palabra. And there's riches of God in Y that sé word. que Dios le va a hablar a usted. And I know that God will speak to you. Tomemos nuestra historia en Marcos capítulo 6, verso 31. Let's take our story in Mark 6:31. Dice, como no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y venía, Jesús les dijo, vengan conmigo ustedes, solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Cuando Jesús desembarcó, vio tanta gente que tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, así que comenzó a enseñarles muchas cosas. And since they had no time even to eat, for so many people came and went, Jesus said to them, come with me alone to a quiet place and rest a little. When Jesus landed and saw so many people, he had compassion on them because they were like sheep without a shepherd, so he began to teach them many things. Me llama la atención que cuando Jesús los vio sin pastor, It draws my attention that when he saw him without a shepherd, quiere decir un pastor con las ovejas las cuida, a shepherd with his sheep, he takes care las of them. alimenta, He feeds them, las guía, he guides las them, protege. protects Es them. la función de un pastor. Is the function of Y a Jesús las shepherd. vio a ellas sin eso. And Jesus saw them without that. Él tuvo misericordia. He had mercy. Y mire que lo primero que empezó a hacer fue enseñarles. And the first thing he did was to teach them, Quiere decir Jesús, meaning Jesus, no yo, not I, que enseñando la palabra muchas cosas se resuelven. teaching the word, many things are resolved. O todo se resuelve. Or everything is Por eso resolved. tenemos que escucharla. That's why we have to hear it. Vamos a tomar 7 puntos de esta historia. We're going to take 7 points que nos of van the a story servir. that will help us. El primero es este. The first one is this. Tener más hambre de la palabra que de las cosas. Being more hungry for the word of God than for things. ¿Tiene usted hambre por la palabra de Dios? Are you hungry for the word of God? ¿Cuánta hambre tiene usted de escuchar la palabra de Dios? How much hunger do you have to Usted hear the debe de word of God? entender, si es creyente, que la palabra de Dios es todo. You must understand, if you're a believer, that the word of God is El everything. poder más grande de Dios está en su palabra. The greatest power of God is in His Si word. Dios no habla, no existe nada. If God doesn't speak, nothing Nada es exists. creado. Nothing is created. Nada sucede. Nothing happens. Una promesa es una palabra A promise is a word que usted pudo haber oído, that you could have heard, pudo haber leído, could have read, Dios le pudo haber hablado. and God could have spoken to Es you. la palabra. Is the word. Es más, a su hijo Dios le llamó el verbo, As a matter of fact, to his son, he called him el the logos, word, the logos, la palabra que tiene acción. the word that has action. No le llamó el sustantivo, He didn't call them le the llamó el same. verbo, He called la him the acción verb, de la palabra. the action of the word. Jesús es conocido como la palabra viva, Jesus is known as the living word, la palabra encarnada. the word incarnated. Y aquí ellos tenían tanta hambre And here they had so much de hunger oír la palabra to hear the word que no les importó ir de tan lejos sin llevar comida. that they didn't care to go so far without Que food. ahí comienza el asunto de la necesidad de comida acá. And this is where the need of food begins. Viajaron de muchos lugares porque querían oír la palabra. They traveled from many places because No they wanted llevaron to hear comida. the word. They didn't take food. Vea por favor el verso 32. Look at verse 32. Así que se fueron solos en la barca a un lugar solitario, pero muchos que los vieron salir los reconocieron y desde todos los poblados corrieron por tierra hasta allá y llegaron antes que ellos. So they went alone in the boat to a lonely place, but many who saw them, God out-recognized them, and from all the villages they ran over land there and arrived before them. Esto es maravilloso, This is wonderful. porque en la información que hay de este pasaje And the information we have of the passage, dice que ellos por tierra estaban a 12 kilómetros caminando. it says that in land they were 12 kilometers walking. Para atravesar aquel lago en barco eran 6 kilómetros. To go through the sea, it was 6 Escuche, kilometers. y la Biblia dice que algunos corrieron And the Bible says that some ran y llegaron antes que los que iban en barco. and reached before the ones on the boat. ¿Cómo correrían? How much did Eran they run? familias, They were families, padres e hijos. fathers and y las children, esposas. and the wives. Escuche por favor, Listen, please. la Biblia no miente. The Bible does not lie. Corrieron They ran y llegaron antes que los que iban en barco and they reached there before the ones going por on the oír boat palabra. to hear a word. Hermano amado, cuando nosotros veamos gente que vaya corriendo a escuchar My palabra, beloved, when we see people running to hear the algo word, grande está sucediendo en la vida de esas personas. something great is happening in their lives. Pero no vemos eso hoy. But we don't see that today. Escuchar palabra para algunos es escuchar cualquier cosa. To hear word for some is just anything.
no hay un valor, There's no no hay value. tal hambre. There's no hunger. Ellos no tenían Uber, They didn't have Uber. no tenían zapatos cómodos, They didn't have comfortable eran shoes. sandalias There were sandals en un lugar árido. in a very dry Y place. corrieron 12 And kilómetros they ran 12 para llegar kilometers antes que los que iban en bote. to reach there before the ones in the boat. El hambre por la palabra, The hunger for el the hambre word. por verlo a Él. The hunger to see Cuando him. usted se levanta el domingo, When you wake up on no Sunday, ponga en consideración, don't consider, ¿voy? do I go? No voy. Do I not go? Va, Go. porque eso demuestra a usted Because that shows cuánto you usted está buscando de Dios. how much you're seeking Sí, yo God. sé que usted lo puede buscar en su casa, Yes, I know you can seek him at your house. pero Dios ordenó que nos But congregáramos God ordained for us to y que no congregate dejáramos de hacerlo. and to not stop doing No it. podemos venir a un lugar como este y no predicar la palabra. We cannot come to a place like this and not preach the A mí me word. encantan los conciertos, I love concerts. pero si no hay palabra no sirve de nada, But if there's no word, it's good for porque la fe nothing. viene por el oírla. Because faith comes by La hearing. transformación viene por la palabra. Transformation comes through La the verdad word. es dada por la palabra. The truth is given by La the enseñanza word. es por la palabra. The teaching is by the word. Deuteronomio 8, Dios le dijo a Israel, Deuteronomy 8, God En el told verso Israel 3, in verse 3, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. man does not live by bread alone, but by everything that proceeds from the mouth of God. ¿Y qué sale de la boca de Dios? And what comes out from Palabra. the mouth of God? Word. Promesas. Promises. De eso es nuestra comida. That's what is our food. Jesús vio eso en esta gente. Jesus saw this in these No people. le importó no tener comida. They didn't care not to have food. Era oír la palabra. It was to hear the Era word. como decir, si me llevo la palabra aunque no tengo pan. It was like saying, even if I take the word, even if I don't have bread. ¿Están acá? Are you here? En Juan 6:68, In John 6:68, Pedro le dice a Jesús, Peter tells Jesus, Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Simon Peter answered, to whom shall we go? You have the words of eternal Y life. esto Pedro se lo dijo a Jesús después de Jesús dar una enseñanza fuerte, And Peter told this to Jesus after he had given a harsh lesson que dice que muchos discípulos se apartaron de él cuando escucharon aquella enseñanza. that said that many disciples left him after hearing that word. ¿Sabe cuáles son los mensajes que más me han ayudado? You know what are the messages that have helped me the most? Los que me han ofendido. The ones that have La offended palabra, me. The word. no los hombres. Not the men. Cuando Dios me ha hablado su palabra God has y spoken me ha the word chocado and has y clashed me ha with me molestado, and has upset porque hay me. algo en mí que está resistiendo, Because there's something in me que that's necesita resisting ser cambiado. that needs to be changed. Y cuando usted la cree And when you believe y it usted la and obedece, you obey it, comienza a haber una a transformación. transformation starts. No puede haber el cambio de mentalidad mejor There cannot be a change of mind better si no hay palabra en esta mente. if there is no word in this mind. Muchos discípulos dicen que lo dejaron por el mensaje que les dio. It says many disciples left him because of the message. La he gave. pregunta es, ¿cuánta hambre tienes por oír palabra? The question is, how hungry are you to hear ¿Sabe word? cuándo usted valora la palabra? Do you know when is it that you ¿O value the entiende word? cuánto es para usted importante? Or you understand how important it Cuando is usted to la you? lee todos los días, When you read it every day, no se la tienen que predicar, they don't have to la preach it to you. escudriña, You go through it. le hace preguntas a Dios con ella, You ask questions to God about la it. escucha el domingo You hear it con on Sunday atención. with attention. Para eso trajimos esto, para que la vea mejor. That's why we brought this so that you can see A mí it me better. encanta enseñar. I love to Yo le teach. puedo predicar y pegar 4 brincos y hacer, lo puedo hacer. I could preach and scream and shout. Pero no es lo que de mi corazón sale tanto. But that's not what comes Es out of my heart so enseñarle. much. It's to teach you. El día sábado, On Saturday, yo aunque tenga ganas o mis hijas, no salgo. even if my daughters Porque want to sábado go estoy out, but I encerrado don't, desde la mañana hasta la noche, because Saturday from morning to desde las night, 7 hasta la 1 de la mañana, from 7 to 1 a.m., metido en el mensaje del domingo, I'm there thrown into the haciendo message of Sunday, gráficas, doing graphics, buscando de Dios. seeking God. Toda la semana estuve buscando, All the week I pero was ese es el día seeking, de concretarlo todo en un mensaje. but that's the day that I concrete Y everything. yo quisiera a veces salir los sábados, pero prefiero quedarme haciendo esto. And sometimes I want to go out on Saturdays, but I prefer Y this. poner palabras y poner títulos es para que usted se la lleve. And put words and titles so that you can take it Para with mí you. sería más fácil no hacer nada de eso, It would be much easier for me not pero to yo do quiero que this, usted vea, but I want you que to usted see, oiga, to hear, que usted sienta to feel la viveza, la vida de la palabra. the life of the word. ¿Están acá? Are you here? Ahora, aquí viene una pregunta. And here comes a Jesús question. les pregunta, ¿qué tienen? Jesus asked them, what do you have? Segundo punto, Second point. un milagro comienza con lo que tienes. A miracle begins with what you have. Un milagro siempre comienza con lo que tienes. A miracle always begins with what Marcos you have. 6:38. Mark 6:38. Jesús les pregunta, Jesus asked, ¿cuántos panes tienen ustedes? Y preguntó, vayan a ver. Después de averiguarlo, le dijeron 5
panes y 2 pescados. How many loaves do you have? Asked. Go and see. After finding out, they told him 5 and 2 fish. Había una multitud como de 20,000 personas. There was a multitude of about 20,000 Ahora les people. voy a mostrar cómo son esos números. I'll show you about the numbers Que later. habían seguido a los discípulos de Cristo y hasta donde estaba él para escuchar la They palabra. had followed the disciples to hear the word. No habían comido todo ese tiempo. They had not eaten yet. Tenían hambre. They were hungry. Los discípulos le dicen a Cristo, Señor, mándalos a que compren comida. The disciples of Christ, Lord, send them to buy food. Jesús les dice, no, denle ustedes de comer. He tells them, no, you feed Entonces them. viene la pregunta, And then comes the ¿qué question, tienes? what do you have? Y Dios te pregunta hoy, ¿qué tienes? And God asked that of you, what ¿Qué do you tienes? have? Todos What do you tenemos have? algo. We all have ¿Qué something. tienes? What do you have? ¿Tienes fe? Do you have faith? ¿Tienes ganas de servir a Dios? Do you want to serve God? ¿Tienes ganas de buscarlo? Do you seek Him? Tienes You que wanna tener seek- algo. You want to have Y depende de something. lo que tengas, And depending on what you es el have milagro. is the miracle. ¿Estás acá? Are you here? Cuando en una ocasión Dios libera a Israel de Egipto, In an occasion that God delivers Israel from en Egypt. Éxodo 2 está convenciendo a Moisés de que vaya a Egipto. In Exodus 2, he's telling Moses to go to Egypt. Y Dios le pregunta a Moisés, ¿qué tienes en la mano? And God asks Moses, what do you have in your Moisés le hand? dice una vara. And he says, a rod. Dios le dice, tírala al piso. He says, throw it to the La ground. tira y se convierte en una He serpiente. throws it and it turns into a Moisés se snake. asusta. Moses gets scared. Dios le dice, agárrala. And God tells him, grab Él la it. agarra. He grabs Y it. desde ese momento, And from that moment, esa fue la vara que Moisés llevó todo el camino. that was the rod that Moses took the Que entire cuando way. fue frente a Faraón, That when he went in front of los Pharaoh, brujos de Faraón tenían varas. the witches of Pharaoh Las had tiraron al rods. piso, se convirtieron en They serpientes. threw them to the floor, they became La de snakes. Moisés se convirtió en serpiente Moses turned into y a se snake comió las de los brujos. and ate the ones Cuando from the estuvieron witches. frente al Mar Rojo, When they were in front of the Red Dios le Sea, dijo a Moisés, levanta la vara. God told Moses, Él la raise up your levantó. rod. He lifted it up Y Dios abrió el mar. and he opened the Con sea. lo poco que tenía, With the little that he had, Dios estaba haciendo grandes cosas. God was doing great things. Un milagro siempre comienza con lo que A tienes. miracle always ¿Tienes begins fe? with what you have. Do you Pastor, have no faith? tengo papeles. Pastor, I don't ¿Tienes have fe? papers. Do you have faith? No tengo residencia. I don't have ¿Tienes legal fe? status. Do you have faith? No tengo ciudadanía. I don't ¿Tienes have fe? citizenship. Do you have faith? En la palabra. It's the word. Porque si tienes lo más importante, Because if you have what is the most important, Dios puede hacer grandes milagros. God can do great En miracles. otra ocasión, el profeta Elías está en una sequía In another occasion, Prophet Elijah is in a y drought. Dios le dice a Elías, vete a la casa de esa viuda, ella te va a dar de And comer. he tells Elijah, go to the house of the widow that she will feed you. Elías, que era un atrevido, yo creo que era un, no sé, cubano, no sé si era, hondureño menos todavía. Yo creo que era como judío o guatemalteco. Elijah, he was bold. Maybe he was Jewish or Guatemalan. Era atrevido Elías. He was bold. Él va por una palabra He goes for a word a la casa de la viuda to the house of the widow. y le dice a la viuda, ¿qué tienes? And he tells her, what do you Y la have? viuda dice, tengo un poquito de harina y un poquito de She aceite. says, I have a little bit of flour, a little bit of oil. Y si me lo como, es la última comida. And if I eat it, that Pero will be the Elías last estaba meal. por una palabra de Dios. But Elijah was there because of word Le of dijo, God. no, 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 no. And he said, Hazme a no, mí de comer primero. make me a meal first. Yo me voy a comer esa cachapa primero. I will eat that cachapa first. Esa baleada me la como yo primero. I will eat that tortilla first. Y la viuda hace la comida para Elías. And the widow does the meal Pero for Elías le Elijah. dice, no temas, mujer, And he tells her, do not porque fear. así dice el Señor. Because thus says the La Lord, harina de la tinaja no escaseará, the flour of the bin ni will el not aceite cease, de la vasija faltará. and the oil will Y not run desde ese dry. día la vida nunca le faltó. And from that day on, the Pero widow Elías le was preguntó, blessed. ¿qué tienes? But Elijah asked her, what do you Y have? con lo que tenía, With what she had, Dios hizo el milagro. he did the ¿Qué miracle. tienes? What do you have? Pastor, no tengo la casa que quiero. Pastor, I don't have the Pero house tienes that I un want. cuarto. But you have a ¿Qué room. tienes? What do you have? Tengo un Ephesians. Pues An créele a Ephesians. Dios. Then believe God. Pastor, soy soltero. Pastor, I'm single. ¿Qué tienes? What do you have? Una enorme soltería, pastor. A big single. Créele a Dios. Believe God. Que no te vas a quedar así toda la vida. That you will not remain like that all your ¿Estás life. acá? En otra ocasión el profeta Eliseo In another occasion, Prophet se Elijah, encontró con una viuda de esposa de uno de los que eran profetas. he came across a widow that was from one of the prophets. Y la viuda le dice, mi marido murió y nos dejó con deudas. And she tells him, my husband died and he left us debt. Y vienen a llevarse a mis hijos como esclavos para pagar la deuda. And then come to take my children as slaves to pay the Ayúdame. debt. Help me. Y Eliseo le dijo, And Elijah ¿qué says, tienes en tu casa? what do you have in your Y ella house? le dijo, un poquito de aceite. She said, a little bit of El oil. profeta le dijo, ve a prestar The vasijas. prophet said, go and look Todas for las que vessels, encuentres. all of the vessels Y vete you a tu can, casa. and go home, Y el poquito, and the little, voltéalo. you fill Y it voltéalo. up, and fill Y it no up. paró And it didn't stop hasta que se le acabaron las vasijas. until there were no more vessels. Con lo que tienes, With what you have, si le crees, if you believe Dios him, puede hacer un milagro. God can do a No miracle. importa si no es mucho. It doesn't matter Dios if it's puede not hacer a un lot. milagro. God can do a miracle. ¿Sabes qué tenía Manasés? You know what Manasseh had? No tenía edificio, They didn't have a building. no tenía muchas cosas, They didn't have many pero things. tenía gente que le creía a But Dios, they had people that believed gente que God. confiaba en Dios. People that trusted God. ¿Qué tienes? What do you have? Pastor, no tengo nada. Pastor, I don't have nothing. ¿Qué tienes? What do you have? Un dolor de cabeza. A headache.
¿Tienes fe? Do you have faith? ¿Tienes amor por Dios? Do you have love for ¿Tienes God? deseo de buscarlo? Do you have desires to ¿Tienes seek deseo Him? de servirlo? Do you desire to serve Cree Him? por el milagro. Then believe for the miracle. Punto 3. Point 3. Y esto es irónico. And this is ironic. A mí no me gusta que haya sido así esta parte. I don't like this part to have been like that. Ellos contaban solo a los hombres But they would only count the men. y no contaban a las mujeres ni a los niños. They didn't count the women or the Pero children. Dios tiene algo diferente. But God has something Porque el punto different. tercero es Dios usa personas que otros no usarían. Because point 3 is God will use people that others will not God use. count people the other discount. God will use, Dios usa personas que otros no contarán. Yes, I like that. In English it's better. Sounds better in English than in Me gusta Spanish. mejor en inglés que en español. God count with people the other people discount. Dios usa personas que otras no cuentan. O sea, otro te descontó, Dios te cuenta. Meaning others excluded you, but Porque He a los counts niños you no in. los contaron, Because they didn't include a the las mujeres children. no las contaron, They didn't count the pero women. no eran solo 5,000. But it was not only Eran 5,000. 5,000 hombres It was 5,000 men con su mujer with the wives y sus hijos. and the children. La mayoría de estudiosos coinciden que eran 20,000 personas. Many coincide that it was 20,000 people. 20,000 personas habían. 20,000 people. Pero ellos no contaban a los niños. But they didn't count Ahora, the children. mira de dónde salió la provisión para hacer el milagro. And look where the provision came for the miracle. Porque Dios te está hablando a ti. Because God is speaking Juan to capítulo you. 6, verso 8. John 6:8. Otro seguidor de Jesús, Andrés, que era el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero no es suficiente para tanta gente. Another follower of Jesus, Andrew, who was Simon Peter's brother, said to him, "Here is a boy who has 5 barley loaves and 2 fish, but it is not enough for so many people." Al que ellos no contaron The one that they didn't count on fue el que Dios usó is the one that God used para hacer el milagro. to do the miracle. Así que si no te dieron ese trabajo, So if they didn't give you that si job, el gobierno americano no te quiso dar la residencia if the government did not want to ni give el you a legal permiso ni el status parol, or the y parole, no te contaron, and they didn't count you Dios in, te cuenta God does count entre you los suyos, in, entre in los them, de él, in between his, para recibir algo de Dios. to receive something of ¿Lo God. puedes creer? Can you believe it? Por eso el salmista dijo: David, aunque mi padre y mi madre me dejaren, That's- con todo Dios me recoge. That's why the psalmist said, even if my mother and father leave me, but God will pick me right up. Dios usa personas que otras personas no cuentan. God uses people that other people exclude. Dios usa personas que otros no les ven nada. God uses people that in Aquí others hay un don't see ejemplo. anything. Here's an Y example. ahí hay otro, And over y there hay another, otro, and y another hay over otro, y here, hay otro. and another here. Personas que otros no cuentan. People that others do not Dios las count. cuenta. God does Es count curioso. you in. It's curious. El niño llevaba comida The boy had food, y los 5,000 hombres no llevaban nada. and the 5,000 men had nothing. El Señor lo sabía. God knew it. Hace muchos años en un poblado de Estados Unidos, Many years ago in the United States, donde vivían de la siembra de la papa, where they would live out of the seeds of the potatoes por un año, For a papa, whole- potato, for a whole year, do you like mashed potato? Con butter, mashed potato with butter, salita, some salt. lo está calentando así, mire, You're heating it up, y un pedacito de carne al lado. and a little piece of steak to the ¿Tiene side. hambre? Are you hungry? ¿Por qué tiene hambre? Why are you hungry? Espérese, Wait, ya va a ir a comer. you're going to go eat. En este poblado había una sequía por un año. And in that town there was a drought for a year. Era una crisis en aquel pueblo como de 12,000 It habitas. was a crisis in that town of about Había una 12,000 iglesia people. bautista, era la iglesia del pueblo. There was a Baptist church at La the mayoría town. eran creyentes. Many were believers. Se tenían que mudar de esa región, ya no había lluvia. They had to move out because Escuche. there was a drought. Y un domingo se juntan por petición de todas las autoridades y el alcalde a orar en el parque. And a Sunday out of petition, everybody gathers Llevaban to pray. semanas orando y ayunando por lluvia. It was weeks they were praying and Cuando la fasting for multitud rain. está en el parque de la ciudad, del pueblo, When the multitude is gathered un together, niño de 10 años a young boy, 10-year-old, aparece caminando shows up con un enorme paraguas with a huge umbrella, enorme, a huge abierto. umbrella, open. Se metía dentro de la gente. He went in between Excuse the me? people. Permiso. Excuse me. Permiso. Y empujaba a la gente con el paraguas. And he would push people Los with the adultos umbrella. comenzaron a molestarse. And the adults became angry. Y este muchacho malcriado, And this young boy cierra ese paraguas. closed that umbrella. Y él quería llegar al frente donde estaba el pastor. And he wanted to go to the front where the pastor Excuse was me. at. Excuse me. Permiso. El paraguas era más grande que él. The umbrella was bigger than he Y was. la gente le molestaba. And the people were upset Llegó about it. adelante He went to the y front. le dice al pastor: and Pastor, he tells the pastor, alcalde, Dios me dijo que le dijera God told me to tell you que todos ustedes están orando por lluvia, that all of you are praying for rain, pero ninguno cree que va a llover. but none of you believe that it will rain.
El único que tenía paraguas, The only one that had an umbrella, esperando un aguacero, waiting for rain, era el que nadie contaba. is the one that no one counted on. El único que tenía panes y peces The only one that had the loaves and para fish que Dios bendijera a todos for God to bless era el que los everyone demás no contaron. is the one that they didn't count. Y dice la historia que es real, And the story says, and it's que el real, niño empezó a dar vueltas por toda la gente that the child kept walking y around los demás orando y orando. and everyone else praying and Y praying. 3-4 horas después And 3-4 hours que la later, mayoría de la gente se había ido del parque, that most of the people had el left the niño park. seguía en el parque The child kept there in the park, y de pronto empieza a lloviznar and suddenly it starts to y a drizzle, lloviznar to drizzle y a lloviznar and drizzle. y a lloviznar y vino una lluvia And then a major rain y came, la gente corrió para no mojarse, and people ran to not get wet. pero el niño andaba con paraguas, But the child was with an umbrella, porque los que muchos no cuentan, because the ones that many don't count, Dios sí los cuenta. God does count them. Ahora, algunos de ustedes padres a veces ven a sus hijos cuando se portan mal, Now, some of you parents sometimes see your porque children de vez they en cuando los hijos a veces sí, ¿no? because you know the children O los sometimes suyos son ángeles. misbehave or are yours angels. Bueno, hasta los ángeles fueron rebeldes, ¿no? Even angels were rebellious. Los niños tienen etapas donde todos pasamos por ahí. Children have stages where we all go through Yo it. fui un niño extremadamente súper travieso. I was a very, very, very Ya no, active kid. yo ahora cambié. No longer, I changed. Pero yo era travieso. But I was quite No a habían child. celulares, There were no cell phones. no habían tabletas, There were no tablets. no habían There bicicletas, was no bikes. no habían cajas de juego. There was no gaming. Había que usar la mente para jugar. You had to use the mind to Yo me play. inventaba unos juegos, And I would invent some games. que para qué le digo. What I won't Pero even escuche. tell you, but listen. Pero aún en esos niños But even in those que a children, veces se ve que no dan nada, that sometimes you believe that o no no one pueden gives anything aprender, for them, or they can't allá hay un learn. espíritu que tiene vida, There's a spirit that has que fue life, hecho a la imagen de Dios that was made to the y que image fue of God, depositado en ese cuerpo, and that was deposited que into tiene un that alma body, rebelde, that has a que tiene una rebellious mente soul, media que hay que that corregirla. has quite a mind Pero hay to un correct. espíritu que vino de But Dios there's a spirit that que came se from puede God formar that can be formed como un hombre y mujer de bien. as a good man No and woman descuentes of a tus God. hijos Don't exclude por your sus children errores because of their errors o por su desobediencia. or because of their Tú fuiste disobedience. así también. You were like that as well. Cuéntalos como Dios los cuenta, Include them porque like Dios God dice does. que son bendición Because God says y that they're a saca la blessing. bendición de Dios de And ellos. draw the blessing of God out ¿Habrá of algún them. padre o madre aquí que crea por sus hijos? Is there a parent here that is believing for their children? Ahora, imagínate Imagine que te buscan y te contratan para este trabajo. that they look for you for this job. Te vamos a dar un trabajo y te vamos a pagar bien. We're going to give you a job and pay you well. Quiero que veas esa multitud en la calle de 20,000 personas y les des de comer a todos. See the multitude of 20,000 people and feed them all. ¿Cómo harías? How would you do this? ¿Cómo harías? How would you do 20,000 personas. 20,000 people. Jesús les dio una orden extraña. Jesus gave them a strange Y aquí va order. mi punto 4. And here comes my Y fourth este me point. gusta, pero que me gusta también. And I like this one very much. Los mejores milagros toman tiempo. The best miracles take time. Los mejores milagros toman tiempo. The best miracles take Lee tu time. Biblia. Read your Bible. Los mejores milagros tomaron tiempo. The best miracles took time. Marcos 6:39 dice, entonces les mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde, así que ellos se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Says then he commanded them to make the people sit in groups on the green grass, so they settled into groups of 150. Era una orden extraña. It was a strange order. A mí me pareció muy raro desde antes y empecé a buscar desde antes, a estudiar y a buscar información. I found it weird and I started to study and search. Y encontré que los judíos en el tiempo de Cristo, And I saw that the Jews in the time of que Christ, hacían muchas fiestas, that they would do a lot of se juntaban feasts. miles de personas, Thousands would gather. tenían que idearse un método para darle comer a todos. They had to have a method to feed Y esta era everyone. una de las formas que usaban. And this was one of the O sea, ways they cuando used. Jesús les dijo a ellos en grupos de 50 y de 100, ellos ya entendían lo que les estaba When diciendo. Jesus said in groups of 150, Y hacían they algo understood. simétrico And they did something para que symmetrical fuera mejor repartir la comida. so that it would be more organized. De todas to give out maneras food. tomaba mucho tiempo. Still, it was a lot of Y hacían time. algo como esto que está aquí atrás de mí. And they did something such as this graph, Es algo así. something like this. Jesús estaba aquí con ellos, Jesus was here with them. formaban grupos de 100 They made groups of 100, y dentro del grupo de 100 hacían uno de 50. and among them groups of 50. Cuando ellos hacían 100 grupos de 100 son 10,000. When they did 100 groups of 100, it's Cuando ellos 1,000. hacían 200 grupos de 50 son 10,000. 200 groups of 50. Y habían 1,000. 20,000 personas. And there was O 20,000 sea, people. no iban por todos lados tirando pan y peces. So they weren't going all over the place. Ellos throwing agarraban food. una línea hacia allá They would take a line up here, y al llegar al final, después de haber servido, agarraban la otra de regreso and when they would end, then they would go to the next e one. iban sirviendo. They were serving. Ahora, imagínense cuánto tiempo tomaba. Imagine how much time. No it una took. hora, Not an hour. no 2 horas, Not 2. no 6 horas, Not 6. horas de horas. Hours and hours. El punto está The point is que los mejores milagros that the best miracles toman tiempo. take time.
toman tiempo. take time. ¿Cuánto tiempo has esperado por un milagro? How much time have you waited ¿Cuánto on for a tiempo has miracle? esperado por una promesa que se How cumpla? much time are you waiting for a Habrá promise? alguien aquí que lleva años esperando por una Is there promesa, someone here waiting for a promise? por una respuesta, For an answer. pero sigues esperando, But you continue pero to sigues wait. creyendo, You continue to porque en la believe. Biblia los mejores milagros toman tiempo. Because in the Bible, the best miracles ¿Por take qué time. cuando las mujeres se embarazan no nacen al otro día los niños? Why when women get pregnant, the children are not born the next day? ¿Cuánto toma? I can say it. ¿Cuánto tiempo toma hacerlo? How much time does it take to do it? Depende del ruquito, ¿no? Digo, ruquito. It depends on the rookie. Escúcheme, hacer el niño minutos, ¿no? To make the child, Sí. it takes minutes, right? Pero esperar que salga son 9 meses. But to wait for it No, to usted no come está out, it's entendiendo. months. You're Dios not diseñó understanding. eso así. God designed it this way. Porque Dios tiene el poder suficiente para que hoy se embarace y mañana nace. Because God has the power to Dios tiene el poder suficiente God has the power enough to de do darte from la one day to respuesta another, hoy to give you the answer de lo que today estás creyendo hoy. of what you're believing for Pero Él no lo today. diseñó así. But he didn't design Él it that te way. hace esperar He makes you y wait te hace esperar and makes you porque wait los mejores milagros because the best y miracles los que más se valoran. and the ones that are valued the toman most tiempo. take time. ¿Cuánto tiempo esperaste por tu carro nuevo? How much time did you wait for your new ¿Quién car? pasó años esperando tener un carro nuevo y lo logró tener años? Who waited Nuevo. on for years to have a new car and they finally got it? Y cuando te llegó el carro nuevo, And when you got the new car, lo cuidaba. you took such good care of it. Wow. ¿Estás acá? Are you here? ¿Cuánto tiempo esperaste, Manasés? How much time did you wait, Manasseh? 11 años. 11 years. 11 años, Manasés, 11 years, Manasseh. para tener un lugar estable. To have an established place. Porque anduvimos de lugar en lugar, Because we went from one de place horario to en another, horario, from 1 hour de to las 10 a la another, 1, from 10 to 1, de la 1 a las 3, from 1 to 3, de las 3 a las 5. from 3 to 5. Había gente que yo invitaba a predicar, me decía, ¿a qué hora es el servicio? There was people I would invite to preach. A and las I said, 3 de la "What time tarde, le is dije a it?" un predicador. I said at 3 Le dijo, p.m. jamás en mi vida he predicado a las 3 de la tarde. He said, I've never preached at 3 p.m. No me dijo, yo a las 3 de la tarde estoy dormido. He says, at 3 p.m. I'm asleep. Entonces yo le dije, ¿qué quiere decir? ¿Que no va a ir? And I asked, so that means you're not Me going to dijo, go? voy a pensar. He said, I'm going to think Yo le dije, about no it. piense. I said, don't think about No it. vaya. Don't go. Me equivoqué, usted no es la persona. I was in an error. You're not the person. Pero a las 3 de la tarde se llenaban los cultos. But at 3 p.m. the services would Cuando be ya otros filled. estaban en su casa viendo televisión, When others would be at home watching television, viendo la novela, watching the novels, viendo, como dice un hermano, Chusén. Así looking dice un at some hermano. soap operas. Hay un pasaje en la Biblia There's a passage in que the Dios le Bible habla a gente que empezó a perder la fe por esperar. that God speaks to people that lost their faith because they were waiting. Hebreos capítulo 6, 12. Hebrews 6:12. No sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y la paciencia, por su aguante, heredan las promesas. Do not be lazy, rather imitate those who by their faith and patience Habrá alguien aquí esperando una promesa. Is there someone here waiting for a Aguántate, promise? aguántate, Endure. espera, Wait. porque los mejores milagros Because the best miracles toman tiempo. take time. Es para que le digas a Dios, con razón, esté esperado tanto. It's for you to tell God, no wonder Esto va a I ser waited mejor so de lo que long. yo esperaba. This is going to be even better than what I was waiting for. Mira la Biblia. Look at the Bible. ¿Cuánto tiempo esperó Abraham por el hijo de la promesa? How much time did Abraham wait for the 24 promised años. son? 24 years. ¿Cuánto tiempo esperó José para ser gobernador de Egipto? How much time 17 años. did he wait to be ¿Cuánto the tiempo governor? esperó David para ser rey de Israel? How much time did Otros David 17 wait? años. Another 17 years. ¿Cuánto tiempo esperó Dios para mostrarse al mundo como hombre? How much time did God wait 30 to años. show himself to the world? 30 Nació y years. lo metió en una carpintería. He was born and he was placed Dios into a mismo carpentry. vivió 30 años escondido en una carpintería. God himself was hidden for 30 Y a los years. 30 años se reveló al mundo. And at 30 years he El revealed Hijo del himself Dios to the vivo. world, the Son of the living God. O sea que si llevas esperando por una respuesta de Dios, confía en Dios. So if you're waiting on an answer from God, Por trust algo in ese God. milagro se está tomando tiempo. There's a reason that miracle Va a is ser taking muy bueno. time. It's going to be a good one. Hebreos capítulo 10, verso 35. Hebrews 10:35. Así que no pierdan la confianza, porque esta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. So do not lose confidence, for it will be greatly rewarded. You need to persevere so that after you have done God's will, you will receive what He has promised. Punto 5. Point 5. Dios espera que tengas orden. God expects you to have order. Hay bendiciones que no te van a llegar si no hay orden en tu vida. There's blessings that will not reach you if you don't have order. Te lo in voy a your life. repetir. I'll repeat Hay it. bendiciones de Dios que no te llegan hasta que ordenes tu vida. There's blessings of God that will not reach En you until you alguna área de place tu vida order hace in your falta life. orden, There's an area in your life that you need como order Dios in, lo quiere. as God wants it. ¿Estás acá? Are you here?
Así sucede. That's how it happens. Vuelvo a la gráfica que les mostré hace un momento. I go back to the graphic that I showed No you. solamente tomaba mucho tiempo ese gran milagro, It not only took a long time, that great miracle, esto es algo simétrico. but this is something symmetrical. Por favor, vea que el montón de gente no estaba como los centroamericanos somos a veces, ¿no? Please see that O los everyone was hispanos, not like the Hispanics usually are, amontonados arriba de los discípulos. gathered all over the disciples. Yo quiero comida, I want food. dame pan. Give me bread. ¿Y yo qué? And what about me? Y todavía no me llega. And it's not here Usted ha yet. ido a una cena de boda que a usted lo sientan hasta aquí Have you gone to like a wedding y la banquet cocina está por allá. that they seat you here Sí, and the ¿no ha ido kitchen is usted? all the way over there? Y usted está tan feliz que lo dejaron de último. And you're so happy that they No left you está for feliz. last. You're not happy. Los demás ya están por el postre. The others are already eating Y a usted no dessert, le ha llegado ni la ensalada. and you haven't even eaten the salad yet. Pero Dios les dijo, escúcheme bien, But God told them, listen, esto es lo que así literalmente significa. this is what it truly means. Jesús dijo, yo les voy a multiplicar el pan, Jesus says, I will multiply the loaves, pero ustedes se ordenan para recibirlo. but you will order yourselves to Si receive it. no había orden, If there was no order, no había bendición. there was no blessing. Hay bendiciones que no te van a llegar There's blessings that will not hasta reach que you arregles algo en tu vida. until you fix something in your life. Dios hizo lo imposible, God made the impossible, multiplicar el pan. multiply the bread loaves. Ellos tenían que hacer lo posible, They had to do the possible, ordenar sus vidas, order their lives, arreglar sus casas, fix their homes, arreglar su matrimonio, fix their marriages, arreglar con sus hijos. fix with the O sea, children. la magnitud de la bendición que Dios te puede dar The magnitude of the blessing that God can give you se va a mostrar en la cantidad de orden que tú le ofrezcas. will show in the amount of order that you offer. ¿Estás acá? Are you here? Recuerda siempre que Dios no nos da conforme a lo que pedimos. Remember that God doesn't give us according to what we Dios nos da ask. conforme a lo que He manejamos. gives according to what we manage. Si tú ganas ahora 4,000 al mes If you receive now $4,000 y estás a month, orando a Dios que te dé 7,000, and you're praying for pero si con 7,000, los 4,000 no ofrendas, but if with the 4,000 you don't give an no le offering, pidas 7,000. don't ask for No estás 7,000. manejando bien lo que estás ganando. You're not managing well O what you have, estás gastando más de lo que recibes. or you're wasting more ¿Ustedes than what están you acá? receive. Are you here? Solteros que están acá. Single people that are here. Si no manejas bien tu vida solo, ¿por qué quieres ponerte junto a otro? If you don't manage your life being single, what do you want to go with someone else? Cásate cuando tú puedas manejar tu vida bien con Dios, Get married when you're able to Que manage tú your seas life feliz well con with Él, God, that you're happy que with no te haga Him, falta nadie para ser feliz. that you don't need someone Ya to lo be eres happy, con el Señor. that you're already O happy sea, with the hay un Lord. orden en tu vida. There's an order in your life, Entonces ahí busca otro ordenado. so then you can seek another cierto, ordered person. No te cases con un desordenado. And don't get married with someone that does not have order. ¿Están acá todavía? Are you still here? Punto 6. Point number 6. Dios puede bendecir lo que no es suficiente. God can bless what is not enough. ¿Cuántos han tenido poquito alguna vez? How many have had little? Poquito. Little. ¿Te acuerdas de ese pan y ese galón de agua o de leche? You remember ¿Se that acuerdan? bread or that gallon of milk? Marcos 6:41. Mark 6:41. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo. Verso 42. Comieron todos hasta quedarse satisfechos. Jesus took the 5 loaves and the 2 fishes and looking up to heaven blessed them. They all ate until they were satisfied. ¿Es suficiente 5 panes y 2 peces para darle comer a 20,000? Is it enough? 5 Eso no. loaves and 2 fishes to feed 20,000? No si está en tus manos, Not if it's in your hands, pero si está en las manos de Dios. but if it's in the hands of God. Dios bendijo lo que no era suficiente. God blessed what was not Dios enough. bendijo lo que era poco. God blessed what was Dios no little. bendijo lo mucho. God didn't bless the Bendijo much. lo que no alcanzaba. He blessed what was not enough. Ahora, mire lo otro que hizo Jesús con lo que no alcanzaba. And look what Porque he usted also y yo did with debemos what was hacer lo not mismo. enough, because we must do the Debemos same. llevarle a Él lo que apenas tenemos. We must take to him what we barely ¿Hay have. alguien que llegó aquí con trabajo a este país? Digo, pasando trabajo a este país. Is there someone here that came to this ¿O country usted se vino with millonario de su struggles? país y siguió siendo más millonario acá? Or you came as a millionaire ¿Cuántos and llegaron became a esta even more? nación apretados? How many came to this nation? Empezaron rough? con nada. You started off with nothing. ¿Sí? Ok. Yo vivía en un cuarto en la 911 calle del Southwest y 9 Avenida. I lived in a small room. Me alcanzaba para pagar $110 al mes. I barely could pay Y $110 tenía que a month. compartir, eran 4 cuartos con un baño colectivo. It was 4 rooms with 1 bathroom. Los otros shared. 3 huéspedes eran ancianos de 70 años, de 80 años. The other 3 people were elderly. Usábamos el mismo baño, el mismo shower, We used the same bathroom, same shower, que no daba para baño en el apartamento. because it was not enough space El for another. apartamento estaba simétricamente calculado The apartment was symmetrically para un calculated movimiento rápido. for a quick movement. Si usted entraba, You would go in, aquí estaba la cama, here was the bed, aquí estaba la mesita, here was the y table, aquí un pequeño lavamanos, and here a small y aquí sink, volvía a salir. and here you would exit again. Simétricamente, Symmetrical, calculado. Ahí calculated. viví unos cuantos meses I lived there for a few y la months, pasé
And I had Oh such my God. a Sin time. comer a veces. Sometimes I wouldn't even eat. Me recuerdo del pan de béisbol. I remember the baseball bat. ¿No ha tenido bread. usted un pan de béisbol? You haven't had a baseball bat Uno de bread? los viejitos del edificio que sabía que no tenía yo comida me dijo, hijo, agarra ese pan, es One tuyo. of the gentleman said, son, get the Y bread. yo fui a it's agarrar el yours." pan. I went to grab the Lo que el bread. viejito no me dijo que hacía un mes lo tenía. What he didn't tell me was that he had Era that bread un for a bate month. de It béisbol. was literally a baseball bat. Yo sonaba así en la pared. ¡Pow, pow! I would hit it against the wall and Duro. it sounds so hard. Duro. Hard. Y yo tenía un poco de agua And I had a little bit of en una water pequeña refrigeradora que compartíamos. and a mini fridge that we shared. Y llevé el pan al agua. And I took the water, empecé a the bread to mojar. the water, and I started to wet it. Y cuando se iba aguadando, And when it was getting lo soft, ponía en la ventana para que le diera un poquito el sol, I placed it on the window to get para a no little sentir sun, lo frío del agua. so that I wouldn't feel the Y así cold me lo of water, comí. and that's how I Esa fue ate mi it. comida de 2 días en Miami. That was my food for 2 days. A in la semana Miami. siguiente llegó el mes de junio y era la temporada de mangos. Next week in June, it was the season Y for en la mangoes. 11 calle del Southwest, entre la 9 Avenida y la 12, habían 4 casas con unas matas de mangos. And there were 4 houses with such huge Fui mango con mi trees. carro de una puerta que abrí y cerraba y me parqué ahí. I went with my one car door and I parked Todos there. los mangos que caían para la calle yo los agarraba. All the mangoes that fell to my side, I Jamás grabbed comí them. tanto mango en mi vida como esos días. I had never eaten such mangoes. Era like mango I de did día, those mango de days. tarde, mango de noche. It was mangoes all the time. De verdad. Y con mango me alimenté por 2 semanas. And I fed myself with mangoes for Ya 2 yo weeks. parecía un mango. I looked like a mango. Bueno, estaba muy mango anyway. Well, I was very handsome anyway. Estaba joven, I was young, soltero, single, 28 de cintura, 28 of 48 de espalda. 48 of back. Pero eso fue en el pasado. But that was in the past. Eso fue antes de. That was before. El punto está The point is en que tenía poco. that even though I had little, Pero nunca, a pesar de estar apartado de Dios, siempre daba gracias. but even though I was separated from God, I always thanked. Y en la 8 calle y la 8 avenida había un restaurante Pizza Hut. And on 8th Street and 8th Ave, there was a Pizza Hut Y fui a restaurant. trabajar allí, And I went to work a there limpiar y a lavar platos. to clean and Y Dios me dio gracia con los managers de ahí, And God gave me grace with the managers. que there. sabían que no había, me decían, vente a bañar acá, come acá. They would tell me, come here, eat Y de here. ahí de mango me fui a pizza. And from mango, I went to pizza. La cosa mejoró. The thing got better. Comía pizza en la mañana I would eat pizza in the Pizza en la morning, tarde, pizza in the afternoon, pizza en la noche. pizza at night. y después me acuerdo que el restaurante añadió al menú And then the restaurant added to the las menu pastas. the pastas. Ya se servían pastas. And they served pastas. Y el manager me dijo, todas las que quieras. And the manager told me, eat De and pizza whatever you pasta. want. Pizza pasta. De pan duro From hard a bread mangos, to mangoes, a pizza, to pizza, a pasta. to pasta. Estaba mejorando. It was getting better. Pero escuche, But listen, lo poco que había, the little that there was, aún apartado del Señor, even daba separated gracias. from God, I would be thankful for. Porque yo andaba bien mundano en ese tiempo. Because I was very worldly at that time. Usted no, usted nació santo y vive santo. Not you. You were born and you live El holy. punto está, The point is, cuando a veces es poco, nos olvidamos que con eso poco en las manos de Dios es mucho. when sometimes it's little, Y a we veces forget. esperamos ver mucho para decirle gracias, te alabo, Señor. Sometimes we wait to see the much to be Mire, thankful. mire, mire. De renta en renta. From rent to rent, De un lugar a otro lugar. one place to Nos another. negaban aquí, nos íbamos para la 8 They calle. would deny us here, we would go to 8th Street. Nos sacaban de la 32, nos íbamos a la 8. They took us out of 32 and we De went la to 8 calle a la 52, Dios nos abrió la puerta en el Double Tree. From 8 and 52, then we went to Doubletree. En el Double Tree llegamos In Doubletree, we y el reached manager de eventos dijo, ustedes me caen bien. there, and the events manager says, I like Nos you rentó un guys. salón como este tamaño por 1,500. He rented us a room for 15. Pero él era alguien bien católico y dijo, ustedes, yo siento algo de Dios con ustedes. He was someone Y Catholic, los said, voy I a feel ayudar. something of God and I'm going to help Y you. nos llevó a un salón de bodas And he took us to the con wedding unas room lámparas lindas with beautiful donde lamps. cabían 1,000 y pico personas. When over 1,000 Me people dijo, were pastor, there. los quiero ayudar. And he said, Pastor, I want to help Dábamos you. gracias por el salón chiquito. We were thankful for the Dábamos small gracias room. por el saloncito de aquí de la 32. We were ¿Se thankful for the acuerdan? little one here on 32nd. Nuestros cultos eran de 45 Our minutos, services were 45 minutes long. uno tras otro. One after another. Uno, One, dos, two, tres. three. Ahí no había tiempo. ¿Sabe cómo nos saludamos? You know how we ¡Eh! would say hi? Alaba, sirve al Señor. This is how we would say hi. Así. Era una. Pero dábamos gracias. But we were thankful. Era lo suficiente. It was enough. No nos quejábamos. We didn't complain. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Y Dios en ese lugar que estuvimos por 2 años y medio, And God gave us for 2.5 el salón valía years. $20,000 al mes. That room was about $20,000 a month. Y Dios nos lo dio por 7,000. And God gave it to us for La gracia de $7,000. Dios. The grace of Y God. agradecíamos. And we will be thankful for that. Y agradecíamos. And we will thank for that.
Y gracias por lo que Dios te ha dado. Say thank you for what Porque God empezó has given siendo you. lo suficiente. Because it started with being just Pero aquí hay enough. gente que Dios ha bendecido. But there's people here that Y God sigue has blessed bendiciendo. and continues to bless. Eras empleado de alguien hace unos años. You were someone's employee. Ahora eres years ago. jefe. Now you're a boss. Ahora eres dueño de empresa. Now you're the owner of Pero con lo a corporation. poco que tenías, But with the little that you had, ¿cuántos dan gracias a Dios por lo poco? how many thank God for the little? No es suficiente. It's not enough. Señor, yo creo por una casa. Lord, I'm believing for a house. Tengo este cuarto. I have this room. No es suficiente para mi It's familia. not enough for Pero my gracias family. por este cuartico. But thank you for this room. Porque a lo menos allá apretado nos tiene juntos. Because at least even though all squished, but you have us together. Solo oro, Señor, que mi suegra no venga a vivir aquí. I just pray that my mother-in-law No, doesn't come to live no, here. no. Que ella tenga su propio No, cuarto. that she has her own room. Así fue, ¿no? That's how it was, No, no right? me amenace porque así fue. Don't threaten me, Usted that's tiene su how it cuartico, was. nosotros el nuestro, You ¿verdad? have your room and ¿No es mejor we have así? ours. Isn't it better like that? Sí, porque ahí de pronto le llega un novio. Because all of a sudden maybe she gets a Pero boyfriend. viviendo con nosotros, difícil que se le acerque un novio. Yo no lo voy a dejar. Living with us is difficult because I will not Pero a lo allow it. lejos, sí. Maybe far away, yes. Sí. Y entre más lejos, mejor. And the No, farther, digo better. para que no tenga miedo a mí el novio. Meaning so that the boyfriend is not scared of me. Pero escuche, But listen, cuando sufres un accidente, when you suffer an accident, cuando sufres una enfermedad, when you suffer a sickness, parece que no es suficiente. it seems like it's not enough Porque te dicen que va a tomar meses, because they tell you it'll take que el months. cáncer te va a matar. The cancer will kill you. No es suficiente. It's not enough. Pero eso no suficiente But that not enough en las manos del Señor in the hands of the Lord se convierte en un milagro turns into a miracle que toma tiempo, that takes time. pero los mejores But milagros the best miracles toman tiempo. take time. Yo no sé todo, pero Dios lo I sabe. don't know it all, but God Por does. algo Él ha hecho demorarte There's a reason that there's been a y delay te ha hecho esperar. and has made you wait. Ahora mire esto, que ese es mi último punto, Now look at this last porque point, ese es el título del mensaje. because this is the title of the Pero antes de message. decírselo, quisiera que alguien de ustedes ahora mismo dijera: Señor, te doy gracias But before doing por lo so, poco, I like someone to say thank you por for the lo que little, no es for suficiente, the what is not enough, porque con eso me has bendecido. because with that you've blessed me. Así que síguele creyendo a Dios por una legalidad. Continue to believe God for a legal status. Mira, tú no dependes del sistema de migración de Estados Unidos. You don't depend on the immigration system of the United Tú dependes del States. cielo, mi hermano. You depend on heaven, my Es brother. Dios el que te trajo, y si Él te trajo, Él te mantiene aquí como It's sea. God that brought you, and if He brought you, He'll sustain Lucas you. 9:16. Luke 9:16. Esta es la clave This is the key, para que todo lo demás pueda funcionar en tu vida. so that everything else can function in your life. Tomando los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo, lo bendijo y los partió. And taking the 5 loaves and the 2 fish, lifting up His eyes to heaven, He blessed them and broke them. Punto 7. Point number Y mi 7, último punto. and my last point. Dios puede bendecir más lo que rompe. God can bless even more what He breaks. Lo que rompe. What He breaks. Y ahora te vengo a decir esto. And now I come to say this. Hay bendiciones que no han llegado There's blessings that have not y que arrived no vayan a llegar and will not arrive hasta que Él no te quiebre. until He doesn't break you. Hasta que tú no te dejes quebrar por Dios. Until you don't allow yourself to be Si broken tú by te God. niegas a que Dios te rompa, te estás negando a que Él te bendiga más. If you deny God to break you, then you're denying yourself En for la Him to Biblia bless los you. hombres más bendecidos fueron rotos, The most blessed men in the Bible were fueron broken. partidos, They were broken. fueron quebrantados. They were broken. ¿Estás acá? Are you here? Hay bendiciones escondidas en la ruptura. There's hidden blessings El in verso the rupture. 16 de este capítulo dice: los bendijo y los partió y los iba dando a los discípulos para que los sirvieran a la gente. Todos comieron y se saciaron y recogieron de lo que sobró de los pedazos 12 canastas llenas. It says He blessed them and broke them and gave them to the disciples to serve the people. All ate and were filled, and they gathered up what was left of the pieces, 12 baskets full. Mírame acá. Look at me here. Nada se multiplicó Nothing was multiplied cuando Él lo bendijo. when He blessed it. Se multiplicó cuando Él lo rompió. It was multiplied when He broke Al it. bendecirlo, Él lo empoderó, When He blessed it, He empowered it, pero tenía que partirlo. but He had to break it. Si Dios te está rompiendo, If God is breaking no you, te quiere destruir, He doesn't want to te destroy quiere you. bendecir. He wants to bless Si you. Dios te lleva por un proceso de If quebrantamiento, God is taking you to a process no te of quiere brokenness, matar, He doesn't want to kill te you. quiere dar una bendición He mayor, wants to give you a greater pero blessing, necesita romperte. but He needs to break Cuando you Él first. partió los panes When He broke the y bread partió los peces, and the
fish. comenzó a repartir. He began to Y 20,000 se saciaron. 20,000 were satisfied. Y sobraron 12 canastas And llenas. there was 12 full baskets. Ahora, aquí es difícil. Now here it's Porque difficult mucha gente creyente no está dispuesta a ser quebrantada por because Dios. many believers are not willing to be broken by Porque God. para ser quebrantado hay que reconocer que algo me falta. Because for you to be broken, you must recognize that you lack Que algo en something. mí no está bien. That there's something in me that is not Y Dios good. necesita romperlo. And God needs to break it. Cuanto más rompía los panes y los peces, The more he broke bread and fish, más se multiplicaba. more it will be multiplied. Más se multiplicaba. It will be multiplied Los more. matrimonios más fuertes The most strong marriages, que yo he conocido con mi esposa and I have met son with los que my han wife, pasado quebrantamiento. are those that have gone through such Quebrantamiento. brokenness. Quebrantamiento. Brokenness. ¿Estás acá? Are you here? Si Dios permitió que te rompieras una parte de tu cuerpo, If God allowed you to break a part of porque your yo he body, dicho muchas veces y te lo vuelvo a decir, because I've said many times and I'll sí, say yo it sé que el again. diablo nos ataca, Yes, I know the devil sí attacks nos us. odia, He hates us. claro que nos quiere matar, Of course he wants to pero él kill no us. puede pasar por encima de la protección de Dios, But he cannot go above the a protection menos of God unless que Dios lo permita. God allows it. Llegó a Jesús. Jesús llegó a Simón Pedro. Jesus went to Simon Le Peter. dijo, Simón, Simón, Simon, Simon, Satanás me vino a pedir algo, Satan has asked me for something que te quiere golpear y atacar. that he wants to attack you. Y Jesús le dijo a Simón, And Jesus told Simon, voy a orar I will pray para que la fe no te falte. so that you don't lack En otras faith. palabras, le voy a dar permiso In other words, I'm going to give him que te permission ataque con todo. to attack you. Pero luego le dijo, pero cuando vuelvas, Pedro, But when you return, Peter, o sea, ya le dijo que va a volver, meaning he already told him tú you vas a will return, fortalecer a tus hermanos. you will strengthen O your sea, brothers. Dios usa al diablo para quebrantarte también. God uses the devil to also break you. El diablo no puede más que Dios. The devil cannot Ahora, do yo sé anything que more aquí than cuando God. no hay fe fuerte, I know that when there is no strong faith here, puede pensar, you may think discúlpeme, es que es la emoción. it's the emotions here. Hoy no me puse el maquillaje de cámara. I didn't put my camera makeup on. Se me olvidó y se me está corriendo. I lost it and it's running now. ¿A cuánto Dios los ha roto? How many have got broken here? No huyas, Do not run. sométete. Submit. Si Dios te quiere romper, If God wants to break mi you, hermano amado, algo mejor te va a pasar. my beloved brother, something better is going to happen to you. No hay ser humano en el mundo There's no human being on earth que haya sido más roto que Jesús. that has not been more broken than Jesus. El profeta Isaías dice en el capítulo 53 que él fue un varón experimentado en quebrantos. Prophet Isaiah says that he was experiment in Él transgressions. llevó tus pecados y los del mundo entero y tus dolencias. He took your sins and the world's sins Si and all of cuando your uno ailments. peca a Dios se siente sucio y mal. When you sin and you feel dirty and bad, Imagínate él llevar el pecado de billones de personas en él. imagine him carrying thousands and millions of ¿Cómo sins over sentiría? him. ¿Cómo sentiría esa carga? How did that burden Era feel? un dolor intenso, It was an intense pain. demasiado fuerte, It's very strong. pero él se dejó quebrar. But he allowed himself to be Porque broken. para ir a la cruz tenía que ser roto primero. Because for him to go to the cross, he had to first be broken. Dios tuvo que permitir todo eso. ¿Se God had acuerdan to allow all aquellos tres jóvenes en el horno de fuego? that. Remember the 3 young men in the furnace? Tuvo que permitir Dios que fueran rotos de esa manera para hablarle a un rey poderoso God had to allow them to be broken that way to y speak para to mostrarle a ese king rey orgulloso que él era el único Dios verdadero. and to show that prideful king that he was the only true God. Ahora cierro con esto. And I close with this. Jesús no alimentó directamente a la multitud. Jesus did not feed the multitude directly. Si tú ves el capítulo 14, verso 19, If you see Matthew 14:19, dice, partió los panes y entregó los pedazos a los discípulos y los discípulos se los dieron al pueblo y comieron todos y quedaron satisfechos y recogieron 12 cestas. O sea, and he miren, broke the loaves and gave the pieces ¿a cuánto to the Dios los ha disciples, bendecido? and the disciples gave them to the people. How La many has God bendición blessed? vino de las manos de Dios The blessings came from the hand of God a tus manos, to your hand, pero no vino de tus manos. but it didn't come from your Vino hand. de sus manos It came from his a hand tus manos. to your hands. No vino de tus manos. It didn't come from your Cuidado, hands. piensas que la bendición que tienes tú te la ganaste. Be careful thinking that the blessing you Vino have, de you sus earned. manos It came from his a hands tus manos. to your hands, O sea, Él es la fuente. meaning he is the Y lo que source. te la pasó And he passed it para on que tú se la pases a otro. so that you can pass it to others. Él se la entregaba a ellos, He surrendered it to se them. multiplicaba en las manos de ellos It will multiply in y their pasaba a las hands, manos de todos. and it will go on to the hands of Cuando others. Dios te bendice, When God blesses you, muchas de esas bendiciones tienen que pasar algo a las manos de otro. many of those blessings have Porque to go si through la the hands to retienes, others, because if you retain it, Ahí se para la multiplicación de the esa bendición. multiplication is held ¿Estás back. acá? Are you here? Dios quiere hacer algo mayor en tu vida. God wants to do something greater in your Ahora, life. es triste cómo cierra esta historia. Now it's sad how this story ends. Y leo este último pasaje y vamos a orar. And I read this last verse and we'll pray.
Ellos iban de un gran milagro They were going from a great miracle a una tormenta. to a storm. Porque después de este milagro, Él los manda que se metan a la barca, la tormenta se levanta, se están hundiendo. Because after this miracle, then they go through the storm to go to the boat. ¿Se acuerda de esa historia? Y Él camina sobre el mar He walks over the water, y ellos se asustan, dicen un fantasma. and they're scared. They say a ghost. Pedro le dice, Señor, si eres tú, dame una palabra. Peter tells the Lord, if it's you, give me a word. Él se mete a la barca con He ellos, goes into the boat. los regaña por su falta de fe. He scolds them because of their Pero lack mire of lo que faith. les dice, porque aquí cierra esta otra historia. But look what it says, because Es la misma historia. It's the same story. Capítulo 6, verso 52. Mark 6:52. No podían entender lo que acababa de ocurrir por la misma razón que no entendieron el milagro de los panes. Su mente no podía captarlo. They could not understand what had just happened for the same reason that they did not understand the miracle of the loaves. His mind couldn't grasp it. El milagro de la bendición de romper para bendecirlos era prepararlos The también miracle of the blessing of breaking the loaves, it was to also para prepare una gran prueba que los llevaba. for a great trial that they would Pero come no across. entendieron. But they didn't understand it. Era mostrarle a Dios su misericordia, It was God showing His su mercy, gracia, His grace, su poder, His power, su fidelidad, His para que faithfulness, cuando estuvieran en el mar a punto de hundirse, so that when they would be in the se sea about to acordaran drown, de las canastas llenas. they would remember the Mira, full si basket. el Señor hizo esto con If nosotros, the Lord did this with ¿cómo us, no nos va a salvar en esta tormenta? how is He not going to save O us in the sea, storm? puede ser que hay gente aquí que va camino a una tormenta There could be people here on the way to a storm después de un milagro. after a Pero en el miracle. milagro tienes que ver la gracia, But in the miracle, you la have to see the misericordia, grace, the mercy, la fidelidad, the faithfulness, la bondad the goodness, y el poder de Dios, and the power que of no God te abandonaron, that never no te va a abandonar en la I tormenta. will not abandon Si you in Él the te mete storm. en esa tormenta, If He puts you es into porque the Él va storm, contigo it's allí. because He is with you there. No te vas a hundir. You will not drown. Y si te hundes, no te vas a ahogar. And if you sink, you Y will si not tragas drown. agua, no te vas a morir. And if you swallow water, Porque you will todo not tu die. ser Because all of your being Está en control de Dios. is in control of God. Allí no hay control del diablo. There's no control of the devil. Es Dios there. el que controla. It's God who controls. Ponte de pie en esta tarde. Please stand to your Habrá feet. alguien aquí que agradece a Dios por lo que no es suficiente. Is there someone here that thanks God for the not? Habrá alguien aquí que da gracias a Dios por las veces que te ha bendecido. Is there someone here that thanks God for the times that He Habrá has alguien blessed you? aquí que dice gracias Señor cuando me rompiste. Someone that can say thank you, Lord, for when you broke me. Fue doloroso. It was painful. Me dolió. It hurt me. No entendí lo que pasó. I didn't understand what was happening. No esperaba ese accidente. I didn't wait for that No accident. esperaba ese golpe. I was not waiting for that hit. No esperaba eso que sucedió de I repente. didn't expect for that suddenly. Qué malo es. How bad it was. Pero yo sé But I know que tú estás en control. that you're in control. Y que de ese quebrantamiento, And that from that brokenness, de esa ruptura, from that rupture, no es para destruirme, is not to destroy es me. para hacerme bien. It's to make good for me. Habrá alguien aquí que puede decirle, Señor, Is there someone here that can tell puedes the orar Lord? después de mí y decir, Señor, You could pray after me, say, Gracias. Lord, thank you. porque siempre me hablas Because you always speak a to me través de tu palabra. through your word. Espíritu Santo, Holy Spirit, ayúdame a mantener hambre help me to remain hungry, por oír la palabra de to Dios. hear the word of God. Ayúdame a vivir agradecido Help me to live grateful con lo que no es suficiente. with what is not enough. Porque yo estoy convencido Because I am convinced que aunque no sea suficiente en that mis manos, even though it's not enough in my en hands, las manos de mi Dios in the hands of my God, es mucho. it's a lot. No me voy a desesperar. I will not be Voy a desperate. confiar. I will trust. Voy a perseverar. I will persevere. Se ha demorado mi milagro. My miracle has been Mi delayed. promesa se ha demorado. My promise has been Pero delayed. los mejores milagros But in the best miracle, toman mucho tiempo. takes a lot of Yo time. sigo esperando And I continue to que wait un día, for one day. no sé cuándo, I don't know when, no sé cómo, I don't know pero how, va a suceder. but it will happen. Porque Él lo dijo Because He said it, y tú no mientes. and you cannot Gracias lie. en esta hora Thank you in this hour por cada quebrantamiento for every brokenness por donde me has llevado. that you've taken me through. Solo tú sabes Only you know si voy a entrar en una prueba. if I will go into a trial. Me deposito en tus manos. I deposit myself in your hands. Confío en ti I trust que you tú controlas todo. that you control it all. Mi espíritu, My spirit, mi alma y mi cuerpo my soul, and my body están en tus manos. are in your hands. Y en tu nombre, Jesús, And in your name, Jesus, yo reprendo I rebuke todo espíritu malo, every evil spirit, todo espíritu de demonio every spirit of demon que quiera aprovecharse that wants to take en mis quebrantamientos, me in my breaking, en mis dolores, in my pain, para engañarme.
and to deceive para me, robarme, to steal, para atacarme. to attack me. Si logra hacerlo, If it's able to do es it, porque tú lo permitiste. it's because you allowed it. Pero si no le das permiso, But if you don't give it permission, lo resisto I resist y lo echo fuera and I cast it en out el nombre de in Jesús. the name of Jesus. Yo voy a contar siempre I will always count a los que otros no cuentan. on the ones that Y are voy a not, contar a mis hijos and I will include my como children una bendición de as Dios, a blessing of the Lord, no como un problema, not as a burden, no como una maldición. not as a curse. En el nombre de In Jesús, the name of Jesus, sobre mis hijos over my children y los hijos de mis and the hijos, children of my las children, maldiciones the curses de mis antepasados of my han ancestors sido rotas have been broken, y ellos no heredan and they will not inherit ninguna maldición, no curse, sino la bendición de Jehová but rather the blessing of the que no Lord viene con tristeza. that does not bring sorrow. ¿Lo crees? Do you believe it? Si lo crees, di amén. If you believe it, say amen.